buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Muy bien, vamos a empezar. Hoy vamos a ver se podría decir la segunda parte, que pues es como la parte donde dejamos de hablar de las cosas personales, del desarrollo personal, de todo eso para pasar a la parte de los métodos de estudio y qué es el aprendizaje y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues íbamos nosotros viendo la presentación y bueno, me voy a ir a la presentación y lo último que vimos fue en la presentación la elaboración del cronograma. Ok, también ya hicimos esto más o menos, no le pusimos fechas porque pues ahorita está difícil poner fechas bien establecidas, pero bueno, pasando todo eso empieza este tema que se llama aprendizaje. ¿Okay? Es un tema muy importante y abarca buena parte de esta unidad 1 del módulo 1. Entonces pues vamos a comenzar. Aquí pues solo dice que ya vimos todo lo que tiene que ver con los aspectos organizacionales, ¿verdad? Eso fue lo que vimos antes, organizar el tiempo, organizar nuestro lugar de estudios, para hacer nuestras metas, nuestros planes, para medir bien los tiempos, hacer nuestros horarios, todo eso es lo que vimos. Después ya estas preguntas son muy personales, dice cómo aprendías en la escuela, o sea, antes de la prepa abierta, y pues depende de cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, está muy visto si estuviste en una escuela normal, que pues aprendes poniendo atención al maestro, tomando tus apuntes, haciendo las tareas. Es como la manera que manejan los profesores para que uno aprenda, aunque no es suficiente a veces con eso. Por eso a muchas personas, estudiantes, les empieza a ir mal porque no es suficiente con ir a la clase. Les hace falta algo. ¿Qué les hace falta? Pues hacer algún tipo de apuntes para saber si están aprendiendo o no. Entonces pues no, ya eso depende de cada quien, ¿verdad? Yo tenía la costumbre de, en mis libretas donde estaba apuntando lo que decía lo que el maestro decía que apuntáramos, yo apuntaba, aparte de lo que el maestro apuntaba en el pizarrón, yo apuntaba cosas de lo que el maestro decía con sus palabras. Por ejemplo, si el maestro decía, esto es muy importante porque se vincula con la geometría de no sé qué. Yo a lo mejor no sabía qué era la geometría euclidiana, pero yo le ponía ahí, esto es importante porque se relaciona con la geometría euclidiana. Entonces, eso es también parte del aprendizaje, el saber tomar toda la información posible que se nos presente, ¿ok? Y no ser solo como un robot, ¿verdad? Que dice, yo voy a apuntar esto y ya, porque el maestro dijo apunta eso y ya. Y pues acuérdense que el estudio en preparatoria abierta es libre, completamente libre. Entonces, pues ustedes deciden cómo van a aprender. Es su aprendizaje y es su responsabilidad. Entonces, pues estas preguntas no las voy a contestar. Bueno, lo voy a contestar poquito a mi manera, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo aprendes fuera de la escuela? Dice, identifica algo que hayas aprendido últimamente. Por ejemplo, yo aprendí, que es algo raro, pero yo aprendí a ver la dirección, a ver la contraseña del internet al que se conecta a mi computadora. ¿Sí? Yo no sabía hacer eso. ¿Cómo lo aprendí? Vi un video tutorial. Entonces, esa es una manera en la que se aprende, ¿verdad? Viendo tutoriales de cómo hacer las cosas. Entonces, pues la mayoría de las cosas que uno aprende fuera de la escuela las aprende viendo cómo lo hace alguien más y tratando de hacerlo. ¿Ok? Bueno, son diferentes tus formas de aprender, cuál ha tenido mejores resultados.
pues sí, por ejemplo, esa forma de aprender mía era viendo lo que decían ahí y haciéndolo, repitiéndolo en mi computadora. La otra forma era escuchando lo que el maestro decía y tratando de entenderlo, investigar, hacer cosas de esos, hablando de la escuela. Entonces hay muchas formas de aprender. Haciendo dibujos, también aprendí muchas cosas haciendo dibujos, haciendo esquemas. Son importantes las partes gráficas. Yo soy un poco o mucho visual, entonces yo lo que ven mis ojos es lo que más entra en mi mente. Entonces también yo hacía muchos dibujitos, esquemitas mientras estaba estudiando. Entonces, aprender en la sociedad del conocimiento. Vamos a ver qué dice por aquí. Mientras la información se transmite, el conocimiento se construye. Por eso es sociedad del conocimiento. Esto lo vamos a abordar un poquito más en otros módulos, no me acuerdo ahorita bien en cuáles, pero vamos a hablar más de la sociedad del conocimiento. Ok, creo que en el módulo 11, no me acuerdo bien, pero pues lo vamos a volver a ver esto. ¿A qué se refiere? Pues se fijan, acá aparece la palabra en cursiva información y acá aparece la palabra conocimientos. Okay. Se dice que después de las eras industriales que tuvo la humanidad, supongo que deben de saber un poco de las revoluciones industriales. La primera y la segunda son cosas que se ven desde secundaria. Si no, pues las van a ver aquí en prepa. Si no las vieron, no se preocupen. Pero después de esas eras de evolución de la sociedad humana, surgieron las eras de la información, o la era de la información y la era del conocimiento, por así decirlo, ¿verdad? Yo les digo eras, no me acuerdo bien cómo se les nombra acá. Pero ¿a qué se refiere primero la de la información? Pues a que se podía tener la información ya sea en forma digital o en forma de papel o cosas así, ¿verdad? Eso es información. Y luego el conocimiento o la sociedad del conocimiento surge cuando se empieza a transmitir no solo la información, sino la manera de aprender a hacer algo, que ahorita lo podemos ver fácilmente con las clases en línea o con como este video, ¿verdad? O otros videos. Entonces, por eso se le llama sociedad del conocimiento ahora. Y por eso aquí dice el conocimiento se construye. Por ejemplo, tienes ganas de o quieres aprender a tocar un instrumento, puedes buscar en internet las introducción al clarinete y vas a encontrar 1 y 1000 páginas que van a hablar de cómo se toca el clarinete y van a hablar desde cero cómo tocarlo, y ninguna de ellas te está dando la información, la pura información, como dice aquí, para que toques el clarinete. Te están dando conocimientos, te están diciendo tienes que tratar de poner tu lengua en tal lugar y tus labios así, bla bla bla. Entonces tú lo vas a aprender como si estuvieras yendo a clases. Ok. Y bueno, dice la información es accesible para cualquier receptor. O sea, la información ahí está. ¿Para quién? Para quien la pueda ver. Pero el conocimiento, ¿qué? El conocimiento lo va a tener quien tenga las habilidades necesarias para procesar esa información, ¿verdad? No voy a aprender a hacer, por ejemplo, un videojuego para celular sin antes no sé programar, aunque vea un tutorial de programación de videojuegos para Android, por ejemplo, o aunque compre un libro de cosas de celulares, ¿verdad? Si no tengo conocimientos previos sobre cómo funcionan las cosas previas, que es la computación y todo esto, pues no voy a poder hacer nada. Entonces esa información a mí no me serviría. Por eso dice aquí el conocimiento requiere que el receptor posea habilidades, destrezas y actitudes que le permitan acceder a él, ¿sí? Gracias a la información. Y dice, finalmente vale la pena señalar que la información por sí misma no contribuye a la modernización social. El conocimiento sí lo hace.
Por eso dicen, ¿verdad? Es el conocimiento el que hace fuertes a las sociedades, no la información. ¿Y cómo logras eso? Pues primero brindándoles toda la información necesaria para que puedan convertir lo demás en conocimiento. Pero bueno, ese tema lo vamos a ver un poquito más a fondo en otro módulo, El conocimiento requiere de información, pero la información no siempre transmite conocimientos. También hay información inútil, ¿verdad? Bueno, esto último que dice aquí es algo muy importante. Dice, una persona que aprende es capaz de expresarlo, lo que aprende, de manera verbal o por escrito, de forma organizada y utilizarlo para resolver problemas en cualquier ambiente. Eso es aprender. Y esta parte me gusta, esto que dice sobre aprender. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo memorizar que aprender. Si no lo sabes expresar de manera verbal, o sea, con tus palabras, si no lo sabes definir de manera técnica, o sea, por escrito, si no lo sabes organizar, si no lo sabes utilizar, pues no es que lo hayas aprendido, es que solo lo memorizaste. Dice, aquí lo dicen, ¿verdad? No solo memorizar. En otras palabras, el aprendizaje verdadero surge cuando la información se convierte en conocimiento. Esto lo estoy leyendo aquí directo del libro y voy así de despacio porque en la presentación se brincan de esto a técnicas de estudio, o sea, se brincaron todos estos temas. No sé si haya nuevas presentaciones en la página de Preparatoria Abierta, voy a checarlo más adelante, tal vez ya hicieron nuevas presentaciones con correcciones, no sé, yo tengo las viejitas. Entonces, si ustedes las descargan de Preparatoria Abierta, las presentaciones, pues chequen a ver si es esta o no es esta. Tal vez tenga más información, pero pues estas son buenas para mí. Sí, miren, aquí está la sociedad del conocimiento. Vamos a ver. El conocimiento a la sociedad del conocimiento implica que la educación debe contextualizar el saber en lo local, lo regional y lo internacional, preparando a los docentes, estudiantes y administrativos para ir más allá de la simple asimilación de conocimientos. O sea, no solo la memorización, ¿verdad? Pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, sistematización, crítica, creación, aplicación y transferencia. Todo eso implica que el conocimiento sea útil. Estudiar desde esta perspectiva requiere que leas más. A veces no es suficiente con esto que viene en el libro, por eso dicen eso, que tengas un contexto de los temas que revisas. Tener un contexto es investigar sobre los temas que te están presentando aquí, investigar más. Por ejemplo, acá mencionan sociedad del conocimiento. ¿Qué haría un buen estudiante? Se iría a otro lugar a buscar qué es la sociedad del conocimiento para terminar de entenderlo por completo. Iría y buscaría otras definiciones de conocimiento, de aprendizaje, de memorización. Todo esto que están mencionando aquí, eso es contextualizar. Cualquier cosa que te entre una pequeña duda, por pequeña que sea, investigarlo. Eso es contextualizarte en los temas que estás viendo. Y no solo el contexto de ese aspecto, ¿verdad? También hay contextos históricos. Luego dice aquí, la lectura siguiente es un ejemplo de problema contextualizado diseñado para valorar las competencias científicas de jóvenes de 15 años. Esto no lo voy a leer. Pero ustedes léanlo, está en la página 66 y 67. Y pues aquí les hacen 5 preguntas. No lo voy a leer porque sería muy largo el video. Y pues porque esto es para que ustedes vean, ¿verdad? Esto prácticamente es comprensión lectora. Se fijan, son poquitos renglones, son 10 renglones, no es nada. Y son 5 preguntas de 10 renglones. Eso quiere decir que hay que tener buena comprensión lectora para poder contestar
tantas preguntas de tan poquito texto, ¿verdad? Entonces traten de hacerlo. Página 66 y 67. Ok, ya saben, eso es para ustedes. Voy a brincar esto que habla de la lectura de antes. Voy a ir hasta aquí. Con base en tu comprensión puedes abordar las preguntas que te plantean y construir las soluciones. Okay, es lo que les decía, comprensión lectora, ¿verdad? Si no comprendes lo que se te plantea, no vas a poder definir nada ni decir nada al respecto. Primero necesitas comprender antes de actuar. Y dice aquí, procesos de pensamiento complejos como síntesis y la inferencia. Vamos a ver qué son esos procesos. Dice síntesis, proceso de pensamiento, hablando de procesos de pensamiento, ¿verdad? La síntesis también puede ser textual, pero dice aquí, implica tomar muchos elementos y articularlos de una manera simple para formar un todo. Eso es una síntesis, ¿verdad? O sintetizar. De hecho, hay síntesis química, que es agarrar diferentes compuestos o elementos y formar un nuevo compuesto. Un nuevo compuesto, eso es una síntesis. Y se fijan, es lo mismo, pero no hablando de química, sino de conocimientos, ¿verdad? Elementos, dice aquí. Elementos se refiere a conceptos, por así decirlo, hablando en español. Y es juntarlos o relacionarlos unos con otros de manera que formen un todo simple. Eso es sintetizar. Y la inferencia, proceso de pensamiento que implica analizar algo y llegar a consecuencias que no resulten evidentes deducir. ¿Okay? Tú analizas algo y por lógica, o tal vez no tan lógica, pero por un proceso de pensamiento avanzado que es la inferencia, tú dices qué consecuencias va a tener tal cosa, ¿verdad? Y bueno, esto de aprender competencias son dos ejemplos de dos tipos de personas que están estudiando la prepa abierta y que tienen diferencias en su manera de aprender o de estudiar, ¿verdad? O de afrontar lo que les pone la prepa. Entonces abajo nos hacen unas preguntas acá en la actividad 19 sobre quién sí y quién no está haciendo las cosas bien. Ok, entonces esto es para ustedes. Esto sí se los voy a mandar de tarea a mis alumnos. De una vez las voy a sacar las páginas 68 y 69. Los que no son mis alumnos, si alguien de aquí que ve esto no es mi alumno, pues descargue el libro y pueden imprimirlo y resolverlo o hacerlo en su cuaderno, como quieran, ¿verdad? Y mis alumnos ya saben que esto me lo mandan. Igual puede que después de que ven este video, al día siguiente o de los 3 días les mande esta tarea al grupo. Entonces pues ya saben, si ya la hicieron cuando vieron el video, si lo vieron antes de que se los dejara, pues ya la van a tener adelantada. Ok, entonces no crean que no sirve de nada, sirve porque es su evidencia de trabajo. Esto es parte de lo de arriba. Esto no lo voy a responder, es algo muy para ustedes. Esos son ejemplos de lo que es una competencia, ¿verdad? Y ahora sí, técnicas de estudio. Y aquí empiezan, ok. Técnicas de estudio, ahora sí con la presentación. En la clase anterior, no me acuerdo, pero tenía en la mente los organizadores gráficos y no me acordaba del nombre. Pero bueno, ahí están los organizadores gráficos. Y pues son, creo que 4 los que aparecen aquí, básicos. 1, 2, 3 y 4. Aquí aparecen 4 organizadores gráficos principales. Entonces vamos a pues nada más a ver
cuáles son, pero lo vamos a ver en la presentación para avanzar un poquito más rápido, porque si nos vamos leyendo todas las páginas del libro, pues nos vamos a tardar un poquito más, ni es tanto, ¿verdad? Pero bueno, dice, empieza, primer organizador gráfico es línea del tiempo, ¿ok? Y dice, es una estrategia para ubicar eventos, datos. Voy a acercarme un poquito más, no importa que no se vea la imagen completa, solo es un ejemplo. Para ubicar eventos, datos, fechas, personajes, lugares en orden cronológico. Orden cronológico es orden en cuanto al paso del tiempo, eso es cronológico, ¿ok? Crono es tiempo, significa tiempo. Te permite identificar qué sucedió antes y qué pasó después. Pues sí, ¿verdad? Si lo organizas conforme al tiempo, pues lo que esté más a un lado va a ser antes y lo que esté más al otro va a ser después, normalmente de izquierda a derecha, como escribimos, ¿verdad? Y pues me imagino que una persona, por ejemplo, asiática que escribe de derecha a izquierda va a tener su cronograma o su línea del tiempo de derecha a izquierda también, ¿verdad? Me imagino, no sé, habrá que investigar eso. El siguiente es mapa conceptual, la siguiente técnica de estudio, o el siguiente organizador gráfico. Acuérdense, estos son organizadores gráficos. Mapa conceptual son esquemas que representan conceptos en forma jerárquica, sirven para organizar y estructurar la información y para determinar el nivel de relación que existe entre un concepto y otro. Aquí le falta una R. Para elaborar un mapa conceptual requieres, y aquí dice que requerimos, leer y subrayar. Aquí se fue una E de más, voy a tratar de corregirlo de una vez, quitarle las letras que tiene de más. Dice ahí leer y subrayar, espacio, acá, espacio, y acá leerá entre, leer y subrayar es lo primero que tienes que hacer. Luego comenzar por el concepto más importante. Normalmente un mapa conceptual es un esquema que empieza de la parte superior y normalmente no es forzoso, lo puedes hacer de un lado, no importa, pero normalmente empiezan arriba el tema principal o lo más importante, como dice acá. Luego dice organizar los conceptos específicos. Aquí vienen los conceptos específicos, estos de abajo, ok, que son parte de los subtemas del tema central o que pueden surgir del tema central si solo hay elementos específicos, no importa. Y dice utiliza palabras conectoras. ¿Cuáles son las palabras conectoras? Las que van a ir aquí, que no son parte de la información, sino que dicen esto se debe a, y ya aquí hay una cosa nueva. O si los ácaros tienen más de 20 horas de vida, pasa esto. Si tienen menos, pasa aquello. O no sé, ¿verdad? Eso es como un diagrama de flujo en lo que estoy pensando, pero pues funciona más o menos de la misma manera. Y conecta tus conceptos con líneas. ¿Para qué? Para saber qué va relacionado con qué. Necesitamos unirlos, ¿verdad? Visualmente ver dónde están las uniones. No son cosas flotando. El tercer organizador gráfico que nos presenta el libro y la presentación es el mapa mental. Este, a mi parecer, es el que más debería usar cualquier alumno. A mi parecer, ¿ok? Todo alumno debería de hacer un mapa mental de todo tema que está estudiando, sobre todo cuando son temas complejos para él. ¿Por qué? Porque el mapa mental es una cosa muy gráfica. Bueno, es que yo soy muy visual, ¿verdad? Entonces para mí esto es la técnica de estudio perfecta, un mapa mental. O sea, hacer dibujitos, hacer cositas que me digan qué está relacionado con qué, o cuáles son las ideas principales, o esto hasta poder ordenar cosas, ¿verdad? De derecha a izquierda, como las manecillas del reloj, todo eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Se representa con imágenes que tú dibujas
e iluminas con muchos colores, eso si tú quieres, ¿verdad? No tienes que ponerle colores forzosamente, pero también los colores se pueden relacionar con algo. Por ejemplo, si ustedes son muy artísticos deben de saber que hay colores cálidos y colores fríos. Entonces pueden poner colores cálidos para cosas que les gustan más y colores fríos para el que les gustan menos, o al revés, ¿verdad? Si les gustan los colores fríos más que los colores fríos, a mí no me gustan más los cálidos. Y bueno, no que no me gusten, ¿verdad? Pero prefiero los otros, pues los usaría más para cosas más importantes. Ya, eso depende de ustedes. Dice aquí, para que lo puedas recordar más rápidamente, pues sí, ¿verdad? Qué mejor manera de organizar la información que de la manera que a ti se te hace mejor. No hay otra cosa mejor que un mapa mental. Ok. Dibujas el concepto más importante en el centro. Pueden ser palabras, sí, pueden ser palabras, no tienes que hacer dibujos. ¿Por qué? Pues porque hay personas que no saben dibujar, pero el chiste es que sepan usar todo lo gráfico posible, hasta una flecha que uses ya es suficiente para organizar un poco la información. Ubicas el segundo concepto y empiezas acá arriba, dice, y te vas desplazando así, en forma de las manecillas del reloj, ¿verdad? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y muy bien. Y el último, si no me equivoco, el último que aparece en el libro es el cuadro comparativo. Este es el que yo menos usaría, así como hacer uno en mi libreta cuando hago apuntes, pero tal vez en mi mente sí lo hice muchas veces. ¿Por qué? Pues porque sí, a mí me gusta comparar cosas y relacionarlas con otras cosas. Por ejemplo, la música con las matemáticas, o la historia con otra cosa, ¿verdad? Entonces, todo eso que es comparar, pues entraría en un cuadro comparativo, aunque yo no los usé en realidad, más que cuando pues me los dejaban de tarea a fuerzas, ¿verdad? Dice aquí, es una técnica que permite comparar dos o más conceptos o formas de realizar una actividad, conceptos o lo que sea, ¿verdad? En general. Y aquí hay un cuadro comparativo de los aztecas, los mayas y los incas, y hablan de su arquitectura, su escultura y su pintura, o sea, de cosas artísticas, ¿verdad? Y por último, el análisis contextual, si son 5, ¿verdad? 5 organizadores gráficos. Recuerden que estos se llaman organizadores gráficos. El análisis contextual, dice aquí, te ayuda a observar un tema, concepto, acción, actitud o valor como parte de un todo, ¿ok? Y no como algo aislado. ¿Cómo contextualizo yo las cosas? Pues una de las formas es contestando varias preguntas como estas, ¿verdad? No siempre van a ser estas preguntas, pero pues es un ejemplo. ¿Qué época era de lo que estoy estudiando? ¿En qué lugar geográfico surgió lo que estoy estudiando? ¿Qué características tenían las personas en ese tiempo o en ese lugar de lo que estoy estudiando? ¿Qué movimientos sociales había en esos tiempos de lo que estoy estudiando de esta época? No estoy estudiando algo de historia, yo puedo estar estudiando, por ejemplo, el método de solución de ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Entonces, ¿en qué época surgió? ¿En qué lugar? Todas estas preguntas van a ser lo que conforma mi análisis contextual. ¿Para qué? Pues para yo saber un poco más. Por ejemplo, en el módulo 15, que por ahí tengo videos del módulo 15, les hablaba de que Sócrates, si no me equivoco, no me acuerdo ya bien, pues lo leo en el libro, usó Arquímedes, Sócrates, creo que Sócrates. Él definió que la caída de los cuerpos dependía de la masa del cuerpo, que un cuerpo muy pesado iba a caer muy rápido y un cuerpo muy liviano iba a caer más lento, ¿ok? Y de hecho hasta definía que si sujetabas un objeto pequeño con uno grande, el pequeño iba a frenar un poco al grande, ¿verdad? O visto desde el otro modo, el grande iba a acelerar al pequeño. Ese tipo de cosas raras que no son ciertas y que no pasan, pero que la lógica en ese tiempo decía que sí pasaban. Y como en esos tiempos moverse, actuar,
llevar acciones como hacer cosas, hacer experimentos, y eso no era parte de los pensadores, de los matemáticos, de los científicos. Ellos eran solo pensadores, eran filósofos, se les llamaba, ¿ok? Porque todo lo resolvían usando su cerebro, su mente, pues. Entonces él no se iba a rebajar a tomar dos cosas de diferente tamaño y dejarlas caer a ver cuál caía primero. No, él nunca iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque era un intelectual y los intelectuales usan el cerebro, no las manos. ¿Ok? Entonces es importante el contexto allí. ¿Por qué? Pues porque si no, no sabrías decir por qué Pitágoras o ese, quien haya sido Sócrates, no hizo el experimento y se hubiera dado cuenta y desde hace 2000 años ya hubieran empezado a surgir las ecuaciones del cálculo y bla. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? Pues porque en esos tiempos no lo iba a hacer. No lo iba a hacer, la lógica era esa, y es muy lógico pensar que un objeto grande cae rápido y un objeto pequeño cae lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí pasa, pero pasa por el aire, solo por el aire. Entonces, si no hay aire, no pasa. Entonces, eso no es una ley, ¿verdad? Cuando no pasa siempre, deja de ser una ley. Y pues ya después, muchos años después, pues salió no me acuerdo cómo se llama ahora, el que bueno, surgió un científico que sí hizo experimentos, y cuando él hizo los experimentos pues ya vio que sí caían a diferentes velocidades, que sí caían al mismo tiempo, ¿verdad? Cualquier objeto. Pero bueno, eso es un análisis contextual. Vamos a el siguiente tema. Bueno, si se fijan, ya acabamos todo lo que tiene que ver con organizadores gráficos. Si se fijan acá en el libro, pues es todo esto, te ponen un ejemplo, todo esto, el cuadro comparativo, el análisis contextual, y aquí dice lo que sirve para hacer el análisis contextual: el aspecto social económico, el lugar y época, tema. Bueno, el tema se analiza con estas cosas: personas o características, y métodos y técnicas. Lo que les decía, en los tiempos de Sócrates no se usaba el experimentar con tus manos, eso era para los plebeyos, ¿verdad? Pero ellos como científicos no iban a esforzarse en cargar una piedra y llevársela a un cerro, ni nada de eso. Eso era un chiste para ellos. Estilos de aprendizaje. Y como yo ya lo mencioné, les digo que yo aprendo mucho visualmente, gráficamente. Yo puedo ver cosas y aprenderlas. Es mi fuerte, ¿verdad? No soy un mago ni nada por el estilo, pero este es mi fuerte, aunque sí aprendo con cosas auditivas y sí aprendo kinestésicamente, como dice acá, porque todos tenemos un poco de todo, pero hay quien tiene más aumentado un estilo de aprendizaje que otro. Y pues está sencillo verlo, ¿no? Aquí hasta este dibujito, si lo pueden entender, es muy sencillo entender qué tipo de aprendizaje es, ¿verdad? Aprendizaje visual son las personas que con ver ya están aprendiendo, con ver algo, con ver que sucede algo, con ver a alguien haciendo algo ya lo empiezan a saber hacer, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Visualmente. Aprendizaje auditivo, pues el que con escuchar también ya aprendió mucho, ¿sí? También pasa, por ejemplo, una persona que parece que no está poniendo atención a nada, que está volteando a no sé dónde a ver pajaritos en el techo, y está el maestro hable y hable y hable y hable y hable y hable, y al final de la clase pues aprendió. ¿Y por qué aprendió? Porque estaba escuchando, solo por eso. Él es alguien que tiene un aprendizaje auditivo muy, muy alto, ¿verdad? Más que el visual o así. Y aprendizaje kinestésico quiere decir con las personas que aprenden con el movimiento, que aprenden haciendo las cosas, ¿ok? Por ejemplo, yo creo que uno muy sencillo es, por ejemplo, aprender a cocinar. Para mí eso, si tú no lo haces, no aprendes. No vas a aprender viendo a un chef, no vas a aprender escuchando a un chef, y vas a aprender haciéndolo. O sea, poniéndote en acción es como lo vas a aprender a hacer. Ese es el aprendizaje kinestésico, ¿ok? Algunas cosas sí las vas a aprender auditivamente, visualmente, de cocinar, ¿verdad? Pero la mayoría, a mi parecer, se aprende con movimiento.
O por ejemplo, aprender a dar marometas en el aire o en el agua, o cuando te echas clavados, pues no lo vas a aprender viendo, o vas a aprender poquito viendo. ¿Cómo vas a aprender? Pues haciéndolo, moviéndote. Hay cosas que inevitablemente vas a aprender kinestésicamente, o no las vas a aprender, ¿verdad? Eso es en cuanto a estilos de aprendizaje. Y ahora siguen inteligencias múltiples. Vamos a ver qué tanto hemos avanzado en el libro para que vean que la presentación pues es muy muy resumida. Si fijan aquí, este tema no lo aborda siquiera la presentación, esto del problema, ¿verdad? Esto sí, estilos de aprendizaje. Aquí hay una lectura. No sé por qué tengo todos los resumen del libro marcados, pero pues voy avanzando y los voy desmarcando. Aquí está visual, kinestésico, auditivo. Y las inteligencias múltiples. Aquí nos ponen 2, 4, 6, 7. Acá nos ponen 2, 4, 6, 8. ¿Se fijan? Aparece una más acá. Entonces vamos a ver primero las del libro y luego vemos cuál faltó. Bueno, vamos a ver qué tanto hay que leer. Vamos a leer el cuadro y vamos a ir viendo las imágenes. Primero es lingüística. Ok, aquí está. La lingüística, pues aquí hay una señora con una libreta en la mano o algo así. Son inteligencias, pues que ella es buena con la lengua, ¿verdad? A escribir cosas. Por ejemplo, un escritor de poemas tiene inteligencia lingüística, o alguien que escribe libros, o me imagino ese tipo de personas, ¿verdad? Tienen una inteligencia muy lingüística para saber expresarse escribiendo, por así decirlo. Y dice aquí, capacidades implicadas de la lingüística: capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también hablar y escuchar. Pues sí, verdad, es eso. Lectura, escritura, hablar y escuchar. Tienen que ser capaces de entender todo y de ordenar todo. Me imagino que, por ejemplo, esas personas que pueden hablar al revés tienen una inteligencia lingüística también superior a muchos, ¿verdad? Para poder estructurar las palabras y el significado y voltearlo todo sin revolverse, por así decirlo. Habilidades relacionadas a hablar y escribir eficazmente. Y perfiles profesionales. O sea, normalmente las personas que tienen este tipo de inteligencia, dice aquí que son líderes políticos o religiosos, poetas, escritores, etc. ¿Por qué líderes políticos o religiosos? Porque tienen que ser buenos para hablar. Solo por eso. Ok. Vamos a ver el siguiente, es lógica matemática. Aquí en el dibujo dice, bueno, pues su nombre ya es obvio, ¿verdad? Es lógico. Dice operaciones, como matemáticas, ¿verdad? Ya todos sabemos que eso, aunque no nos guste, sabemos que eso es matemáticas. Y dice aquí capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, calcular, formular, verificar hipótesis, utilizar el método científico y razonamiento inductivo y deductivo. Pues la lógica es todo lo último que dice aquí, y la matemática es todo lo primero: modelos, calcular, formular y verificar hipótesis. Todo eso es matemática. Y utilizar método científico, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, todo eso es lógica. Ok. Y luego dice habilidades relacionadas: realizar cálculos, relacionar conceptos abstractos y resolver problemas. Normalmente un buen matemático o una persona que tiene una buena inteligencia lógica matemática es la persona que es capaz de abstraer todo, ¿sí? Abstraer cosas. ¿Qué significa abstraer? Pues no quedarte con el ejemplo que aprendiste de donde lo hayas aprendido, ¿ok? Por ejemplo, multiplicar 3 por 2 es 6. Está bien, ¿verdad? Eso ya es saber de las tablas, por ejemplo. Yo me sé las tablas porque me las sé decir de una por una hasta la del 100, si quieres. Pero el chiste es saber abstraer. ¿Cómo abstraigo yo todo ese conocimiento de las tablas? Pues con el hecho de decir, por ejemplo, que pues es el número de veces del que el número aparece y se repite o se suma, o ese tipo de cosas ya es una abstracción. Porque ya no estás hablando del 3 y del 6, ya estás hablando de
el número de veces que un número se suma, un número o un elemento se suma. Ya eso es una abstracción porque ya no estás diciendo un valor, estás diciendo cualquier valor. ¿Ok? También yo siento que es muy fuerte la lógica matemática, pero pues no soy un experto tampoco. Perfiles profesionales de los que tienen este tipo de inteligencia: economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, etc. Luego sigue inteligencia espacial. Vamos a ver el dibujo. Y pues yo veo, a ver si ustedes lo ven, yo veo como un escultor. Ok, ahí me acerqué mucho. Con una playera de estas que usan mucho en la playa, ¿verdad? Muy bonita. Y se fijan, aquí abajo tiene como un bloque de madera. ¿Sí? Entonces para mí esto es un escultor. Y entonces para mí la inteligencia espacial, viendo este dibujo, se refiere a los que son capaces de percibir dimensiones fácilmente o relacionar cosas con dimensiones físicas, ¿verdad? Espacial, del espacio de 3 dimensiones. Eso es lo que yo imagino desde mi parte lógico-matemática. Pero vamos a ver qué dice acá. Dice: capacidades implicadas: capacidad para visualizar estímulos en el espacio y diferenciar sus características. ¿Sí? Por ejemplo, algo que yo soy malísimo y que alguien que tenga este tipo de inteligencia ha de ser buenísimo es calcular distancias, así de ver las cosas. Es decir, de aquí son 30 metros. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirte cuántos metros son de aquí a la entrada de mi casa. Es imposible para mí porque yo no tengo esta inteligencia espacial tan bien desarrollada, ¿verdad? Pero hago el intento. Dice: habilidades relacionadas, sentido de orientación y ubicaciones. Es una habilidad muy buena, pero pues yo siento que sí tengo esa habilidad, aunque no soy muy bueno para nada del espacio. Y perfiles profesionales: arquitectos, topógrafos, geógrafos, etc. También algunos ingenieros, ¿verdad? Como los civiles. Luego sigue la inteligencia musical, que pues ya no tiene sentido ver el dibujito, ¿verdad? Aparte de esto, no representa música, solo es ahí lo que sea. Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos. Bueno, pues sí, ¿verdad? Habilidades relacionadas: crear y analizar música. Pues sí, ¿verdad? No importa si tocas o cantas o no tocas ningún instrumento. Hay personas con mucha inteligencia musical que nunca han tocado un instrumento, pero tienen la capacidad de analizar la música, ¿verdad? O de crear música. Por ejemplo, bueno, dicen por ahí que José Alfredo Jiménez, sí, ¿verdad? Él dicen que no sabía tocar nada y que sin embargo él hizo la música de sus canciones y no la hizo precisamente tocando la guitarra, sino que le decía a alguien: toca un tono que se escuche así y así, y así le iba diciendo hasta que le hallaban el tono a él mismo. Él les decía: quiero que se escuche esto y aquello, y los otros lo hacían, los músicos la componían la música, pero basados en lo que él les pedía. Okay, entonces él tenía inteligencia musical, aunque no sabía tocar ningún instrumento. Sabía cantar, ¿sí? Y sabía escuchar, y sabía analizar la música, y sabía crear música, pero no tocaba nada, ni la guitarra. Okay. Y perdón por los guitarristas si piensan que los discriminé por decir que ni la guitarra, pero bueno, ni el triángulo, para que no se agüiten. Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, etc. Corporal cinético, vamos a ver qué dice aquí. Pues hay unos bailarines que yo los veo muy chuecos. Parece que le está dando una artritis en la columna. Pues se ve más normal, pero están todos chuecos los dibujos. Pero bueno, dice aquí: capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, ojo-mano y equilibrio. Entonces, viendo primer parte de capacidades, pues yo diría los deportistas, ¿verdad? Allá hay unos bailarines que sí, ¿verdad? Los bailarines coordinan su cuerpo. Pero también aquí habla de fuerza, de rapidez, bla, bla, bla. Deportistas.
Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Ok, entonces aparte de ser los que usan su cuerpo, también son los que usan sus manos, ¿verdad? Más que otra cosa. Entonces, pues bueno, corporal cinético. Interpersonal, vamos a ver qué dibujo hay en interpersonal. Y pues es una maestra dando clase, ¿verdad? Muy feliz. Muy feliz. ¿Sí ven su felicidad? Yo sí la veo, miren sus ojos. Ella está súper feliz. Ya me atoré aquí, andarme acercando a su cara. Pero bueno, dice: capacidades implicadas: trabajar con gente. Pues sí, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Eso no cualquiera lo tiene. Yo soy malísimo para esas cosas. Conmigo se acercan mis alumnos y me platican que su papá no lo quiso dar dinero para el camión para venirse a la escuela o algo así. Y yo les digo, bueno, sí, yo soy pésimo para ayudarles con problemas a las personas. O sea que yo no tengo mucha de esta inteligencia, aunque trabajo con gente. Eso es un problema, ¿verdad? Pero lo estoy superando. Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Pues no, es difícil para mí saber si alguien está pasando un mal momento o un buen momento, o para cosas de la personalidad. No, bueno, pero los que tienen este tipo de inteligencia pues pueden hacer esto. Perfiles profesionales, o sea, qué tipo de profesiones hay que tengan este tipo de inteligencia: administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, etc, etc. Y la inteligencia intrapersonal, que aquí la intrapersonal se ve una señora o señor como haciendo yoga abajo de un árbol con la luz de Dios atrás de él, el mar y el río o algo así, parece agua, y todo bien espiritual, ¿verdad? Eso me suena espiritual. Eso es intrapersonal, pues sí, ¿verdad? Intra de dentro de uno mismo, y me imagino intrapersonal. Por eso lo veo tan espiritual. Y dice aquí: capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Sí, es con uno mismo, ¿verdad? Yo creo que yo sí tendría un poco de inteligencia de esta, porque yo reconozco lo que sé y lo que no sé hacer, y yo puedo controlar bien mis emociones y todo eso, ¿verdad? Pero conmigo mismo, no con los demás. Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Pues sí, ¿verdad? Siempre estar muy tranquilo, creo que sí lo puedo hacer, aunque esté muy enojado, creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ya le preguntaré a mi mujer a ver qué opina de eso. Dice que sí. Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Si se fijan, aquí no habla de ninguna profesión como en todas las anteriores, pero ustedes han visto Venga la Alegría, y ahí sale un muchacho, señor, que anda haciendo como yoga y luego saca un librito y dice una frase bien rara. Pues supongo que él tiene mucha inteligencia intrapersonal, ¿verdad? Siempre está ahí con él mismo y meditando y haciendo cosas. Entonces sí hay profesiones que se dedican a eso. Aquí no supieron poner una, pero por ejemplo yo diría como maestro de yoga, por así decirlo, terapeuta de no sé qué, del chakra y del todo eso, los chamanes o algo así. Pero bueno, vamos a ver cuál faltó de la presentación. Musical sí salió, interpersonal sí. Esta es la que no salió allá. Naturalista, dice: comprende los patrones, la clasificación y el comportamiento de la naturaleza. Un naturalista, que pues sí, es algo raro que no entra en las matemáticas, pero los patrones son algo muy matemático, pero no cualquier matemático reconoce patrones. De hecho, hay también datos curiosos sobre matemáticos. Qué bueno que aquí lo separaron, porque hay varios tipos de matemáticos. Hay matemáticos que son buenos con los números, que son los que entrarían a mi parecer aquí, y hay matemáticos que no son buenos con los números, que son los que a mi parecer entrarían acá. Ok,
Entonces, esto de los patrones y el comportamiento de la naturaleza sería más para esos matemáticos que tal vez no, o científicos, ¿verdad? Que tal vez no son muy buenos con las matemáticas, pero que pueden comprender todo lo que involucra a la ciencia, por así decirlo. Entonces, bueno, y muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también de esto, yo podría poner aquí de ejemplo hasta a mi abuelita. Mi abuelita voltea a ver el cielo en la noche y te sabe decir cuál es una estrella, cuál es un planeta, cuándo salen, cuándo no salen, cómo está la luna, un montón de cosas. ¿De qué? De estar observando. Ella comprendió los patrones del movimiento de los astros, ¿verdad? Entonces es un tipo de inteligencia naturalista. ¿Okay? Y pues bueno, es un ejemplillo. Vamos a ver qué más dice por aquí. Esto creo que ya es lo último del libro de esta unidad. Dice aquí, ¿te gustaría saber qué clase de actividades se relacionan con los diferentes tipos de inteligencia? Esta actividad creo que se las voy a dejar de tarea. Yo creo que sí, actividad 21. Todo hasta acá. Sí, todo esto. Tarea. Aquí es toda la página 81, ¿verdad? Déjenme sacarla de una vez también. Ya tienen 2 tareas. Los que no son alumnos míos, pero que están siguiendo esto, pues también hagan esta actividad. Y todas las que me brinque también háganlas. No tienen que hacer solo las que yo digo. Yo solo les recomiendo las como más importantes. Esta tarea. Dice aquí recapitulación, metodología para el aprendizaje de competencias. Bueno, resultados, no. Bueno, dice aquí para aprender necesitas apropiarte de los conocimientos, o sea, no nada más memorizártelos, porque eso no es conocimiento, es información. Acuérdense, lo leímos antes. Dominar las habilidades implicadas en la competencia. También al principio de todos los libros vienen las competencias a desarrollar, desarrollar las actitudes y asumir los valores relacionados, y practicar la articulación de los 3 saberes en la solución de problemas. Los 3 saberes: el saber ser, saber hacer y saber, creo que es, no me acuerdo del otro, ser, hacer y creo que es comprender. Los 3 saberes, no me acuerdo bien, pero búsquenlo. Otra tarea, investigar los 3 saberes, ¿ok? En el estudio. Ten cuidado de no orientar a un solo tipo de actividades. No existen competencias sin sustento en conocimientos. Tampoco los saberes por sí mismos son suficientes para el desempeño competente. O sea, no solamente es saber las cosas, eso es memorizar, sino también el conocimiento, o sea, poder utilizar lo que sabes. Eso es tener el conocimiento claro. Ok. Y pues el chiste es un equilibrio entre ambos. Utilizar técnicas de estudio para favorecer el aprendizaje, o sea, usar organizadores gráficos, que mi recomendación personal son mapas mentales, son los que yo haría, ok, pero ustedes pueden hacer lo que más les agrade. No existen recetas. Esto pues es mucha lectura, no lo voy a leer todo, son muchos pasos para las competencias. ¿Qué hacer para aprender? Y aquí va, ¿verdad? Si se fijan dónde están las líneas que unen, no hay que leer así, ¿verdad? Hay que leer así, en viborita o en zigzag. Reconoce lo que ya sabes, identifica la información relevante, analiza y comprende, aplica lo aprendido en tareas específicas, complementa, reflexiona y busca relaciones, mide tu desempeño. Lo leí de abajo para arriba, ¿verdad? Mide tu desempeño, mejora el proceso, sigue aprendiendo. Eso es el qué hacer para aprender. No es una receta clara, pero pues está como en
más ordenado, ¿verdad? Y bueno, esto es de un contrato, ya saben, no lo vamos a escribir, pero pues ya vimos las partes del contrato. Todo esto me lo voy a echar porque es del contrato. Y dice: el equipo de cómputo como un recurso para el aprendizaje. Ahora sí ya llegamos a esta parte de la presentación. Dice: se compone por todos los elementos físicos, el hardware, ¿verdad? Del equipo de cómputo. Se divide en dos partes, hardware y software. Y dice: hardware se compone por todos los elementos físicos que integran la computadora. Y aquí dice cuáles son: monitor, CPU, teclado, ratón, disco duro, memoria, unidad de disco, tarjeta de sonido y de video. Y aquí están los ejemplos, miren. Todo esto es hardware. Todo. Me acerco para que lo vean. Todo esto es hardware. Las bocinas, la pantalla, el teclado, el ratón, la impresora, el disco duro, todo eso. Ok, hardware. Y software dice: se refiere a los componentes virtuales, o sea, los que no puedes agarrar, como estos. Los de acá eran físicos que lo puedes agarrar. Yo puedo agarrar esta y aventársela a alguien en la cara, ¿verdad? Pero lo virtual no. Aplicaciones informáticas, sistema operativo, el antivirus. Yo no puedo aventarle el antivirus a nadie en la cara. La cajita del antivirus sí, pero el antivirus no. Programas o rutinas que permiten que la computadora ejecute ciertas tareas. Todo lo que tiene que ver con los programas. Que pues ahora la chaviza lo conoce como aplicaciones, ¿verdad? Las aplicaciones. Eso es lo que vendría a ser el software en una computadora. Y se fijan, ya acabamos. Ahí se acaba la unidad 1, lectura y redacción. Esto vamos a ver. Entonces aquí terminamos por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Supongo que la próxima semana lo subo. Y pues ya, los que están conmigo en clase, pues ya les andaré mandando tarea tal vez mañana para que hagan sobre estos temas, o sea, esta tarea y esta tarea, ¿verdad? Cancelar, ya le iba a cerrar. Y pues eso es todo. Gracias, adiós.